Isa. Bueno, ya estamos grabando. Eso sí, que por lo menos no se me olvida hoy. Bien, oremos y luego comentamos. Si queréis, los que estáis en casa, si queréis apagar el micrófono y así no tenemos otros ruidos accidentales. Oremos. Padre, bendice el tiempo que tenemos una vez más y sobre todo hoy que terminamos este estudio, vamos mirando por encima todo lo que hemos visto en los últimos meses. Bendice nuestro tiempo juntos, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, os prometí hoy que íbamos a volver a Apocalipsis para una última vez para mirar todo lo que hemos mirado. Porque, bueno, cuando miramos un libro así, durante meses hemos estado mirando, yo creo, desde pues, por ahí enero, me parece que empezamos. Y, bueno, vamos viendo cosas, luego después... cuando llegamos al final no recordamos bien lo que vimos al principio, así que la idea es hoy volver atrás, mirar desde el principio y así de esta forma recordamos todo lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis. He puesto aquí en pantalla Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y no sé si recordáis, pero comentamos un poco esta frase. O sea, Cristo desvela. Cristo revela, me gusta la palabra desvelar porque, no sé, nos da la impresión, ¿no?, de quitar una sábana y ves lo que hay debajo. Pero lo curioso de esta frase es que es la revelación de Jesucristo y tenemos que comentar, ¿eso lo entendemos como Jesucristo revelado o como Jesucristo revelando? Y la verdad es que las dos cosas son verdades. A lo largo de todo el libro vemos a Jesucristo revelado. Lo vemos desde los primeros capítulos, la primera visión que tiene Juan de Jesús. Luego después en los mensajes a las iglesias vemos una imagen de este Cristo en cada una de las cartas a las iglesias. Y luego, ¿qué vamos a decir de la última parte del libro? Vemos Jesucristo revelado y la gran culminación es cuando llegamos al final, al capítulo 19, y vemos la segunda venida de Cristo y vemos a Cristo cabalgando sobre el caballo blanco con esa espada que procede de su boca y vemos a Cristo en toda su gloria. Obviamente el libro tiene que ver con Jesucristo revelado, pero a la vez en el libro vemos que Jesucristo constantemente está revelando cosas para nosotros, nos está diciendo, está desvelando su plan para el mundo. Por lo tanto, cuando miramos esta frase, estamos viendo las dos cosas, no solamente a Jesucristo revelado, sino lo que Jesucristo revela. Así que vamos a entrar en el libro y ver lo que tenemos aquí. Para esto, a ver si hago esto. Bueno, el texto que parece fundamental para nuestro entendimiento del libro es ese texto de Apocalipsis 1:19, donde dice, Cristo dice a Juan, escribe las cosas que has visto, haciendo referencia a ese encuentro con Cristo, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, eso describe muy bien el contenido del libro, en que vemos primeramente esa introducción, como Juan en la isla de Patmos tiene este encuentro con Cristo. Luego después, estas 7 cartas a las iglesias de Asia Menor y vemos esa revelación de las cosas que son. Y luego después tenemos todos los capítulos que describen las cosas que han de ser después de estas. Bien, entonces, entremos en el libro. Cogiendo estos 3 puntos, obviamente no tenemos, digamos, esos 3 puntos por iguales. Obviamente el tercer punto es la mayoría del libro. O sea, la gran porción del libro tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas.
empezando en el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y luego las cosas que son, tenemos las cartas a las iglesias en los capítulos 2 y 3, y luego esa introducción en el capítulo 1. Bien, entonces vamos a rápidamente repasar esos tres apartados. El primer apartado, las cosas que has visto. Realmente vemos dos cosas. Vemos primeramente el apóstol Juan. Los primeros 10 versículos se enfocan en el apóstol Juan. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Y qué está haciendo? Y luego después vemos el resto del capítulo que enfoca en el Señor Jesús. Y vemos a Jesús que se revela a Juan y empieza a desvelar elementos que quiere que nosotros veamos. Ahora, específicamente, el primer capítulo nos prepara para lo que viene después y nos comenta que Juan ve una visión en que ve 7 estrellas y 7 candelabros o 7 menora, es la palabra técnica que utilizamos para esta cosa. Los dos elementos son elementos fundamentales del pueblo judío. Hoy en día, si miramos la bandera de Israel, ¿qué es lo que vemos? Bueno, de hecho, cogí la estrella de la bandera. Vemos esta estrella, lo que conocemos como la estrella de David, ¿vale? Y luego después podemos ver este símbolo también en muchísimos sitios. Si visitas Toledo, es una ciudad que tiene mucha influencia judía, pues en casi todas las tiendas se puede ver ese ¿qué es la palabra que usa? Candelabra. Candelabro. Este candelabro que también está vinculado con el pueblo judío, estaba en el tabernáculo y luego después en el templo. Pero, ¿qué es el significado de ver 7 estrellas y 7 candelabros? Pues lo que vemos aquí en el capítulo 1 es que tiene un significado importante porque Cristo dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, que pone candelero. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora nosotros lo comentamos en su momento. Algunos entienden esto como literalmente cada iglesia tiene un ángel, pero parece quizás mejor entender esto más bien en la dirección de la palabra ángel, significa mensajero. Por lo tanto, Juan el Bautista es llamado también un ángel, no en nuestra traducción, pero en griego le llama un ángel porque es un enviado, es un mensajero enviado delante de Cristo. Así que yo entiendo que las 7 estrellas hacen referencia a los mensajeros de la iglesia. ¿Quiénes son los mensajeros? Pues entendemos que es el que trae el mensaje de Dios para la iglesia, es el pastor. Entonces ve que hay 7 estrellas que representan 7 mensajeros y después hay 7 candeleros o candelabros que representan las 7 iglesias. Qué bonita la imagen de una iglesia que debe dar luz al mundo, que debe alumbrar, iluminar el mundo. Nosotros tenemos la luz y nosotros debemos ser una luz para este mundo. Por lo tanto, todo esto nos prepara para lo que viene después en los capítulos 2 y 3, porque el Señor Jesús tiene un mensaje para cada una de estas iglesias, para los mensajeros, para que den a las iglesias. Entonces pasamos a ese segundo apartado, a las cosas que son. Encontramos 7 cartas, 7 mensajes, y todas las cartas siguen el mismo patrón. Todas las cartas empiezan con una fórmula parecida. En cada carta tenemos pues un mensaje de algo positivo de la iglesia. En casi todas las cartas tenemos también un mensaje de algo que debe cambiarse, algo negativo de la iglesia. Y finalmente tenemos unas promesas para la iglesia. Bueno, recordamos estos nombres: la iglesia de Éfeso,
Espero que sí, porque el domingo hemos estado viendo a la carta a los Efesios, pero encontramos ese mensaje, he puesto una iglesia formal, porque si recordáis, era una iglesia que estaba haciendo todo lo correcto, pero habían perdido realmente la esencia de lo que estaban haciendo. Habían perdido su primer amor y el Señor les llama a volver al primer amor. Qué importante es reconocer el peligro de la rutina. Haciendo, podemos llegar al punto en que hacemos y no pensamos en lo que estamos haciendo. Y eso es lo que había pasado en Éfeso. Estaban haciendo lo bueno, no era malo lo que estaban haciendo, pero habían perdido realmente el amor, que es lo que debe estar en todo. El segundo mensaje es para la iglesia de Esmirna. Lo he puesto así hacia un lado, porque esa parte es diferente, porque en Esmirna el Señor no tiene nada negativo para decir a la iglesia, no tiene nada para llamar la atención. Más bien era una iglesia, he puesto una iglesia probada, una iglesia que había sufrido persecución y una iglesia que no obstante se había mantenido firme en el Señor. Y ahí vemos esa importancia de la firmeza en el Señor, de seguir fiel al Señor a pesar de las dificultades. En tercer lugar, vemos la iglesia de Pérgamo, y he puesto aquí que es una iglesia tolerante. ¿Es bueno ser tolerante? No. Depende de lo que estamos tolerando. Podemos entender que, a veces, se usa la palabra tolerante en el contexto de respeto hacia los demás. Pero solo pongo un ejemplo. Si tuviéramos entre nosotros un asesino en serie que todavía no lo ha capturado la policía, que están buscándolo porque acaba de cometer un crimen, ¿seríamos tolerantes con él? Diríamos, bueno, cada uno es como es y nosotros respetamos a todo el mundo. Es que no. Diríamos, esa persona, esto no se puede tolerar. Hay cosas que no se toleran, cosas que cada uno igual puede tomar la postura que toma, pero tendrá que dar cuentas ante Dios y no por eso nosotros toleramos ese punto de vista. Vemos que en la iglesia de Pérgamo, tristemente la iglesia había llegado a tolerar una enseñanza falsa y Dios llama la atención a la iglesia, dice, esto no me va. En la iglesia deberíamos siempre mirar la doctrina, la iglesia debe guardar la doctrina correcta. Bueno, después de Pérgamo tenemos Tiatira y he puesto que es una iglesia infiltrada porque va más allá que tolerante. O sea, igual había comenzado con la tolerancia, pero había llegado un momento en que Cristo les tiene que llamar la atención porque hay una mujer, le llama Jezabel. Seguro que su nombre no era Jezabel, pero era, Jezabel es la peor reina de todo el Antiguo Testamento y esta mujer estaba en la iglesia y estaba propagando esa doctrina falsa y haciendo que cristianos pues se desviaran del camino, que pecaran. Y pues le llama la atención a la iglesia y les advierte que Dios va a traer juicio contra esta mujer. Después tenemos en Sardis una iglesia muerta. Me llama la atención porque hace 2 años cuando fuimos a Estados Unidos, hay muchas iglesias. Cuando vas por sitios, ves pequeñas iglesias por todas partes. Y vi una iglesia que se llamaba la Iglesia Bautista de Sardis. Y dije, no es precisamente el mejor nombre para una iglesia, porque Sardis es una iglesia muerta. Fíjate si habíamos hablado de Éfeso, que era una iglesia formal,
una iglesia que había abandonado su primer amor. ¿Qué pasa cuando lo dejas? Y dejas que ese primer amor se enfríe más y más y más. Llegas a ser como Sardis, una iglesia muerta, una iglesia donde realmente no hay vida espiritual. Qué peligro para nosotros también, no solamente abandonar el primer amor, sino llegar al punto en que realmente no se manifiesta la vida espiritual que debe haber en nosotros. En Filadelfia tenemos justo lo contrario, tenemos una iglesia viva y una vez más notamos que lo he puesto así porque no hay nada negativo que Cristo tiene que decir a esta iglesia, pero es una iglesia que realmente está viviendo su fe, todo lo contrario de lo que vemos en Sardis, incluso de la dirección en que pasa la iglesia de Éfeso. Y finalmente tenemos la iglesia de Laodicea, quizás la más famosa de todas las iglesias, porque conocemos muy bien esta imagen de esta iglesia, he puesto cómoda, una iglesia tibia, una iglesia que ni es caliente ni fría, una iglesia que realmente está entre Éfeso y Sardis. Empezó en Éfeso con el primer amor que habían perdido, luego vemos en Laodicea ese ni fu ni fa, esa iglesia tibia que llega a Sardis, una iglesia muerta. Y en estos mensajes, pues tenemos mensajes para nosotros también. Nosotros tenemos que cuidar la pureza de la doctrina, tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor, mantener nuestro primer amor, tenemos que mantenernos firmes en la prueba y en las dificultades. Así que bueno, eso es el mensaje de las cosas que son los capítulos 2 y 3. Y con esto pasamos a la parte más importante del libro, cubriendo la mayor extensión del libro, desde el capítulo 4 hasta el 22, y vemos las cosas que han de ser después de estas. Ahora, muy importante en lo que estamos viendo aquí es un pensamiento que viene de Daniel. Puesto que estábamos haciendo el estudio de Apocalipsis, realmente no entré en Daniel para mirar Daniel, pero quiero rápidamente hoy mirar esto. Si leemos en Daniel 9, versículo 24, vemos lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Me encanta este versículo porque dice un tiempo y todo esto es lo que se va a hacer. Ahora, leemos esta lista, es importante, ¿no? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Luego continúa hablando hasta ungir al santo de los santos. Y realmente podemos entender que los capítulos 4 al 22 realmente desarrollan esa lista de cosas que Daniel ha dicho en su libro. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Habla de 70 semanas, pero estas 70 semanas están rotas en 3 bloques. Primeramente, si leemos, nos dice que habrá 7 semanas y luego después habrá 62 semanas. Vamos a hacer un poco de matemáticas hoy. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. 69. Bien, bien. Los de casa habéis contestado bien. Perfecto, 69 semanas. Ahora, hemos dicho que hay 70 semanas, por lo tanto, ya sabemos lo que viene aquí en ese último hueco. Viene una semana más, la semana que nos falta, ¿vale? Pero primeramente vamos a hablar de estas 69 semanas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando leemos 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, primeramente debemos reconocer que en hebreo, Daniel escribió esta parte en hebreo, él escribe de
7 sietes y 62 sietes y por lo tanto 70 sietes. Lo que pasa es que realmente el hebreo no tiene una palabra distinta para semana. Ellos simplemente hablan de 7 y de 7 entienden la semana. Por lo tanto, cuando hablamos de 7 semanas y 62 semanas, claro, nosotros decimos, aquí estamos hablando de un par de años, ¿no? 70 semanas, ¿qué son? Pues si 12, bueno, si cada año, un par de años, nada. Sí, un año y pico, ¿no? Porque un año tiene 52 semanas, así que un año y un pico, un poco más. Pero realmente lo que sabemos de la interpretación de este texto es que cuando habla de este tiempo, realmente está hablando de 483 años. Ahora, ¿cómo he sacado este número? ¿Alguien sabe cómo he sacado este número? Bueno, parte tiene que ver con la historia, pero ¿cuál es la relación entre 69 y 483? 7 por, en este caso, 69. Bien, no os pido hacer la matemática esa porque eso ya nos cuesta un poco más, por lo menos hacerlo en la cabeza. Pero lo que es 7 semanas. Si en vez de entender 7 semanas, entendemos 7 grupos de 7 y hablamos de años, tenemos 49 años. Y luego después tenemos 62 semanas. En vez de semanas, hablemos de 62 agrupaciones de 7 años. Y llegamos a esta figura de 483. Ahora, ¿qué es lo que nos dice de este pensamiento? Bueno, primeramente nos dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá 7 semanas y después 62 semanas. O sea, para ayudarnos, desde el momento que sale la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, pasarán 483 años, ¿vale? Así que tenemos un punto en que va a comenzar este reloj bíblico que empieza a contar. Y luego continúa diciendo Daniel 9:25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, empieza a hablar de la construcción de Jerusalén. Por cierto, ¿dónde leemos en la Biblia de la construcción de Jerusalén? De esta orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Lo vemos en Esdras, lo vemos en Nehemías, vemos incluso lo que es el mandamiento, lo vemos al final de Crónicas. Crónicas termina con ese mandato para volver a Jerusalén. Ahora, por cierto, tenemos ruido en algún sitio, si alguien puede, perfecto. Entonces, ¿cuándo empieza todo esto? Bueno, es bastante difícil para nosotros encajar exactamente, porque la verdad es que hubo 3 decretos. Tenemos el primer decreto de Ciro, que tenemos en Crónicas. Luego después tenemos otro decreto de Darío, que vemos en Esdras 6. Y finalmente vemos otro decreto de Artajerjes en Esdras 7, donde realmente se manda la construcción de Jerusalén. Bueno, ese tercer decreto se hizo en el 458 antes de Cristo. Bueno, si empezamos 400, a ver, he dicho 458 y de 458 pasamos 483 años, ¿dónde nos situamos? Hoy estoy de matemáticas total. A ver, 458 antes de Cristo
Y de ahí adelantamos 483 años. ¿Dónde nos colocamos? ¿En qué año? Es que tenemos que restar. Si restamos de 458, restamos 483, bueno, llegamos al año 30, ¿no? 53 a 83, 30. En el año 30. ¿Qué es lo que dice Daniel que va a ocurrir después de este tiempo? Dice, a veces, dice, vendrá Mesías príncipe, y específicamente dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, esta frase es interesante porque realmente encaja perfectamente con la historia. Realmente encaja a la perfección porque desde que, por lo menos, ese tercer decreto para construir Jerusalén, desde ese momento hasta aquí, 483 años, nos colocamos justo en el año que bueno, o Jesús comienza su ministerio o termina su ministerio. Esto, la cronología también es un poco difícil porque no sabemos exactamente en qué año nació Jesús, pero hasta Mesías príncipe nos da a la perfección. Y luego nos dice que Mesías será quitado, o sea, se quitará la vida al Mesías. Fíjate que no dice que simplemente que Mesías morirá, sino que claramente dice, se le quitará la vida, y luego dice, mas no por sí. O sea, esto no es algo que ha hecho él. No es culpable él, ni tampoco está muriendo por sí mismo, sino que la idea es que muere por otros. Así que un gran pasaje que nos habla de este propósito de Mesías. Y luego después tenemos, antes de esta semana, nos dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía claramente nos dice lo que iban a hacer los romanos en el año 70 después de Cristo. O sea, si esto nos lleva hasta el 30, notamos este hueco aquí, y en este hueco nos dice que Jerusalén será destruido. O sea, empezamos con la construcción de Jerusalén y terminamos con la destrucción de Jerusalén. Pero todavía queda una semana. Así que Daniel luego después nos habla de esta última semana y dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? Bueno, yo voy a entender el desolador como el que está detrás de Anticristo. Anticristo sí, pero realmente es Satanás. Así que en esta última semana, en estos últimos 7 años, va a venir uno que va a hacer un pacto con muchos. Este sí que es Anticristo. Y Anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda, pero después de muchas abominaciones vendrá el desolador, que será Satanás, pero cuando venga la consumación, cuando el tiempo se complete, luego lo que está determinado para él será derramado sobre él. O sea, Satanás será juzgado. Realmente, esa sección de Apocalipsis es un desarrollo de este pensamiento, de lo que Daniel había profetizado. Ahora Juan recibe la revelación de Jesucristo para darnos más detalles sobre lo que ocurrirá en esta última semana profetizada para el pueblo de Dios. Así que realmente aquí tenemos el mensaje del libro, esa porción grande del libro.
vamos a ver las cosas que han de ser después de estas. Realmente hay 3 grandes bloques, una vez más. Primeramente, empezamos con la escena celestial. Para mí esto es importante porque, bueno, se hace mucho debate sobre si la iglesia va a estar presente en esa gran tribulación o si la iglesia ya se habrá partido para estar con el Señor, o si la iglesia estará presente durante la primera mitad y luego se partirá, o si la iglesia tendrá que esperar hasta el final de esta gran tribulación. Bueno, me llama la atención que cuando Cristo revela sobre esa gran tribulación, lo primero que vemos es una escena celestial y vemos los 24 ancianos, y si recordáis hablamos del número 24, claramente nos lleva a pensar en 12 y 12. Y como vimos en la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, vimos 12 puertas con los nombres de los 12 apóstoles, obviamente conectándolo con Israel en el Antiguo Testamento, y luego vimos 12 fundamentos con los nombres de los 12 apóstoles, obviamente conectándolo con la iglesia en el Nuevo Testamento. Y los 24 ancianos están unidos delante del trono, así que antes de empezar ese juicio de Dios contra la tierra, esa gran tribulación, primeramente vemos que el pueblo de Dios está en el cielo con el Señor. Eso es parte de la razón, no es lo único, pero parte de lo que me lleva a entender que lo próximo que nos espera no es la introducción de Anticristo, sino el arrebatamiento de la iglesia. Cristo va a llevar a su iglesia y luego después el Anticristo se revelará en este mundo y empezará esta última semana que Dios había profetizado. Bueno, tenemos la escena celestial en que Juan ve un rollo sellado con 7 sellos, pero no hay nadie digno de abrir este rollo, y Juan llora porque no hay nadie, hasta que de repente alguien le dice, no llores. El león de Judá, esa profecía que tenemos del Antiguo Testamento, el león de Judá, y Juan gira para ver este león, y ¿qué es lo que ve? Sí, pero ve a Cristo, pero Cristo está representado por un animal. ¿Qué animal? Un cordero. ¿Cómo se puede confundir un león con un cordero? Es interesante que es el león de Judá, pero Juan lo ve como el cordero. Y empezamos a notar las 2 venidas de Cristo. Su primera venida en Belén vino como el Cordero de Dios, que es manso y humilde, no resistió cuando lo prendieron y lo condenaron y lo mataron. Pero ese no es la única visión de nuestro Señor. Él es el león de Judá, y en este libro vemos su segunda venida, y su segunda venida no es como la primera. En su segunda venida se manifiesta como el león de Judá, y no hay quien resista el león de Judá. Bueno, tenemos la escena celestial, y el Cordero toma el libro, empieza a abrir este libro sellado, y por lo tanto entramos desde el capítulo 6 hasta el 18, en que hablamos de la gran tribulación. Así que entendemos que en cualquier momento Cristo puede venir a recoger a su iglesia. No es su segunda venida. Él, porque no viene a la tierra, sino que viene a tomarnos para estar con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos en este momento, espero vivir en ese momento, pero si tengo que morir no pasa nada, porque los muertos serán los primeros en resucitar, pero los que vivimos en este momento seremos transformados y estaremos juntamente con los que han muerto en Cristo con el Señor. Después empezamos con esta gran tribulación. Y ya pongo para ir adelantando que vamos a terminar esta sección con la segunda venida de Cristo, lo que ocurre después de estos 7 años. Entonces, para ponerlo un poco en contexto, yo entiendo que
primeramente tenemos el rapto de la iglesia, luego tenemos 7 años de tribulación. Normalmente hablamos de los primeros 3 años y medio como tribulación y los últimos 3 años y medio como la gran tribulación. Tenemos esa división porque se habla de tiempo y medio tiempo. Y luego después se habla de un número de días, 1000 y pico días. Eso también nos da 3 años y medio. Después de esta gran tribulación, después de que terminen estos últimos 3 años y medio, vemos que Cristo vuelve, tenemos la segunda venida de Cristo, derrota al anticristo con su profeta falso, con el dragón, y encarcela, o sea, encadena a Satanás durante 1000 años. Y durante este tiempo Cristo reina sobre la tierra y luego después de 1000 años Satanás es soltado y vemos que Satanás vuelve a engañar a las personas para volver a rebelarse contra Dios y finalmente tenemos ese gran final en que se derrota a Satanás, es juzgado Satanás para siempre, es enviado al lago del fuego y después pasamos a lo que es el juicio final, esa segunda resurrección en que todos los muertos resucitarán y luego serán condenados todos los que no están inscritos en el libro de la vida y de allí pasamos a lo que es la eternidad. Pasamos a la nueva Jerusalén donde estaremos con el Señor para siempre. Bueno, vamos a hablar de esta parte en medio, de la gran tribulación. Bueno, cuando empezamos esta sección, lo primero que vemos son los 7 sellos. Como Juan había visto en el cielo este libro sellado que nadie tenía derecho de abrir, pero vino el Cordero y lo abrió. Y vemos 7 sellos. Y si recordáis, los primeros 4 sellos nos hablan de 4 jinetes y 4 caballos que un poco empiezan a dibujar esa tribulación. Primeramente viene un caballo blanco y uno que va ganando la victoria. Entendemos que es anticristo. Entendemos que los 7 años empezarán con una victoria de anticristo. Va a traer paz al mundo y de hecho el que aparece en Jerusalén, en Oriente Medio, y trae la paz, consigue la paz entre los árabes y los israelíes, será el gran líder mundial. Todo el mundo va a reconocer a esta persona. Entonces, este tiempo empieza con esa gran victoria humana en que luego después lo que dijo Daniel ocurrirá, en que en la mitad de la semana va a entrar en el templo y va a declararse a sí mismo Dios. Y ya entramos en lo que vemos aquí de el anticristo con su profeta falso, esa imagen que establecen y todo el mundo tiene que adorar esta imagen, incluso tiene que recibir una señal en su frente, en su mano derecha, que es una señal de culto de los que están adorando anticristo. Y por lo tanto, entramos en la segunda mitad, donde vemos un caballo rojo de muerte, de guerra, de violencia, un caballo negro de la muerte, incluso hay hambre en la tierra, y finalmente un caballo que es un pálido verdor, que habla de incluso esa muerte, ¿no? Como el color de un cadáver. O sea, el caballo blanco no dura mucho tiempo, luego después vienen estos otros caballos y realmente se nota el fracaso del ser humano sin Dios. Bueno, tenemos los 7 sellos, ahí están los primeros 4. Luego después mi sello favorito, el quinto sello. ¿Qué ocurre en el quinto sello? Volvemos a la escena celestial y Juan ve almas de personas debajo del altar. ¿Quiénes son estos que están debajo del altar? Pues son los que durante esta tribulación han pagado con su vida. No han querido
tomar sobre sí la marca de anticristo y por lo tanto han sido asesinados. Pero no están perdidos, están guardados bajo el altar del Señor. Su vida ha sido una ofrenda para el Señor, igual que las cenizas del altar siempre caían debajo. Esa es la imagen. Sus almas están guardadas delante del Señor y ahí están conscientes diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto más vas a esperar? Esa es la gran pregunta del creyente. ¿Hasta cuándo, Señor? Y la respuesta del Señor es, mis tiempos son perfectos. Espera un poco más, porque cuando llegue el momento, ni pasará 5 minutos más, es que cuando llegue el momento perfecto, voy a intervenir. Entonces, les llama a la esperanza y la paciencia, que también es nuestro llamamiento. Luego, esto es importante porque este quinto sello realmente explica gran parte del libro que viene. Bueno, voy a saltar, notáis que estoy saltando el capítulo 7, luego después tenemos 7 trompetas, porque cuando se abre el último sello, salen 7 trompetas. Bien, no pensemos en una trompeta así de metal, pensemos más bien en el cuerno que utilizaban, cogían el cuerno de un carnero y luego soplando pues hacía ese sonido que anunciaba de peligro, anunciaba del desastre que venía, y eso es lo que tenemos aquí, 7 trompetas en que volvemos a ver ahora sobre todo esa última parte de la gran tribulación, y lo vemos como viene la destrucción contra la tierra. Empezamos a entender por qué tenemos el caballo negro y el caballo de verdor, pálido, porque empezamos a ver el juicio que Dios suelta contra la tierra. ¿Y cuál es la reacción de la tierra cuando viene este juicio claramente de Dios? Nos hace pensar en las plagas de Egipto. ¿Cuál es la reacción de la tierra? No hay arrepentimiento. Los seres humanos que han elegido seguir a Anticristo no se arrepienten, no se echan para atrás, se mantienen en su postura. Después de las 7 trompetas, en los capítulos 12 y 13, el Señor revela 7 personajes principales de la tribulación. Vemos el pueblo de Israel, vemos el Mesías, vemos el anticristo, vemos el falso profeta, vemos el dragón que está detrás de ellos y empezamos a entender quiénes son los que realmente están actuando en esos últimos 7 años sobre la tierra. Y luego después en los capítulos 15, 16 tenemos 7 copas que se derraman sobre la tierra y una vez más tenemos otra visión, lo mismo que vimos en las trompetas, ahora vemos en las copas en que el juicio de Dios cae contra la tierra. Ahora, en todo esto, ¿qué pasa con lo que tenemos en medio? Bueno, el capítulo 7 y el capítulo 14 nos presentan un grupo especial de personas. Un grupo de 144.000 personas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué se nos presentan? Bueno, estos personajes que tenemos aquí, estos 144.000 personas, nos ayudan a entender un poco más qué estaba pasando con el quinto sello. O sea, estas personas que están debajo del altar, ¿por qué darían su vida? ¿Por qué resistirían a Anticristo y la fuerza de Satanás que está detrás de él? La respuesta es que Dios escogió a 144.000 personas, judíos, del pueblo de Israel. Y Dios los ha sellado, igual que luego después Anticristo pide que todos sus seguidores pongan su marca en la mano o en la frente, pues Dios sella a los suyos, 12.000 de cada tribu. Y Dios luego después los protege para que ellos anuncien el mensaje en toda la tierra. Y lo que vemos aquí para mí es muy bonito porque en el 7, del 1 al 8, tenemos a los 144, dice 12.000 y menciona las tribus de Israel. Y luego después, en el versículo 9, dice,
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora, tenemos que entender, esta multitud no son 144.000, porque si nombras que son 12.000, en total 144.000, luego después no tiene sentido dar la vuelta y decir, mira una multitud, ¡buah! Nadie puede contar esta gente, porque si ya sabemos el número, sería, mira, ahí están los 144.000. Además, dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. O sea, no solamente son judíos, son de todos los pueblos de la tierra. Entonces, yo entiendo que los 144.000 sellados por Dios, protegidos por Dios, salen por la tierra y empiezan a anunciar el mensaje del Mesías. Y empiezan a convertirse personas de todas las tribus, de todas las lenguas. Ahora, esta gran multitud creo que incluye a todos los redimidos, pero entre ellos entiendo que también están los que estaban debajo del altar, los que habían muerto por la causa del Señor. Entonces, el Señor sella y protege a los 144.000, pero ahora vemos una gran multitud que sale de la tierra durante estos 7 años en que Dios en su misericordia sí que sigue salvando a las personas, aunque los que siguen anticristo no se dan a torcer el brazo. Bien, los volvemos a ver en el capítulo 14, este mismo grupo de 144.000, y así que podemos leer de ellos tanto en el 7 como en el 14. En los versículos 10 y 11 vemos 2 testigos. Ahora, yo entiendo que debemos entender esto literalmente, que literalmente hay 2 personas y en medio de Jerusalén, yo entiendo que los 144.000 van por toda la tierra, pero en medio de Jerusalén, donde el anticristo ha establecido su imagen para que las personas lo adoren, vemos 2 testigos. Y estos 2 testigos también durante un tiempo tienen una protección divina que nadie los puede dañar. Pero llegará el momento en que Dios permite que incluso a estos 2 testigos los seres humanos los maten. ¿Y qué es lo que hace cuando los seres humanos los matan? ¿Qué es lo que ocurre en la tierra? Bueno, los ponen ahí para que todo el mundo pueda ver sus cuerpos muertos y nos dice que es una celebración mundial y que la gente da regalos los unos a los otros. Es como la Navidad, es como Papá Noel, que han muerto estos 2 hombres y están tan contentos de verlos muertos que se pone una celebración mundial. Hasta que después de 3 días el Señor los resucita y vuelven al Señor y son los últimos grandes testigos que tenemos para el Señor en la tierra, con milagros, con señales, y aún así están rechazando el mensaje. Y todo esto nos lleva a los capítulos 17 y 18, donde Babilonia es juzgada. Entendemos que hay 2 juicios aquí porque realmente hay 2 Babilonias. Una Babilonia tiene que ver con lo que es el sistema religioso de Anticristo y el otro tiene que ver con el sistema financiero económico de Anticristo. Dios va a traer juicio contra lo que es Anticristo en todos los aspectos. Y todo esto desemboca en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene y ya Babilonia está destruida. O sea, lo que es el poder religioso y el poder económico está destruido y sin embargo se juntan los ejércitos contra Cristo y Cristo los derrota con la espada que procede de su boca y ya entramos en este reino milenario de Cristo en que vemos estas profecías en Isaías donde la tierra empieza a ser lo que realmente debería ser, aunque todavía no vemos los cielos nuevos, la tierra nueva que tenemos al final del libro, donde vemos efectivamente que es el cielo, lo que nosotros llamamos el cielo. Bueno, quiero terminar con varias lecciones que aprendemos de este libro. O sea, ¿qué debemos llevar de este libro? Bueno, primeramente empiezo con lo que no debemos hacer con este libro.
Hay algunos que cogen este libro y lo tratan como si fuese una bola de cristal. Y ¡guau! Empiezan mira, anticristo va a hacer esto. ¿A qué anticristo es? Más bien, el libro nos ha dado detalle suficiente para saber cosas, pero nos ha dejado también con visiones enigmáticas de tal forma que no podemos ser dogmáticos sobre muchos asuntos que obviamente van a pasar en el futuro. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, tengo 3 palabras. Primeramente, creo que debemos ser conscientes cuando leemos este libro. ¿Conscientes de qué? Bueno, debemos saber que tenemos un gran enemigo y este enemigo va a hacer todo lo que pueda para condenar a la humanidad y anular el testimonio del pueblo de Dios. No debemos ignorar este hecho. Satanás es real, existe y estamos en una guerra. Y aunque Satanás no puede ganar esta guerra, va a hacer todo lo posible para hacer daño. Cuando vemos la imagen de Satanás que tenemos en 1 de Pedro, lo compara con un león rugiente. Ese león rugiente busca devorar. Entiendo que ese león no sencillamente busca arañar, hacer un poco de daño, hacer que se sangre un poco. No, está buscando devorar. Y así es. Vemos a lo largo de este libro anticristo, luego después vemos el dragón, vemos su anticristo, vemos su falso profeta y vemos que está haciendo todo lo posible para condenar a la humanidad. Tenemos que ser conscientes de que realmente el príncipe del aire en este mundo no es nuestro amigo ni es alguien inofensivo, es alguien que está buscando hacer daño. Pero también cuando leo este libro, creo que debemos ser coherentes en el pensamiento de que tenemos el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio y es la única fuerza en el universo capaz de deshacer el engaño del enemigo de Dios, Satanás. Nosotros podemos compartir con otros este mensaje. Y vemos en el libro de Apocalipsis que habrá personas que compartan este mensaje y personas que van a morir por compartir este mensaje. Debería animarnos que a nosotros en estos momentos ninguno de nosotros estamos en peligro de morir por compartir este mensaje, pero debemos cobrar fuerza y ánimo para compartir este mensaje con otros, porque realmente si hemos sido salvados, debemos compartir este mensaje con otros. Y finalmente, la última palabra que me viene a la mente en este libro es la palabra confianza. A pesar de todos los esfuerzos de Satanás que vemos a lo largo de todo este libro, la victoria final es de Cristo. Y realmente, cuando leemos el libro, tenemos que salir con esta verdad. Satanás no puede hacer nada. O sea, él luchará. Sí, llevará consigo a todos los que pueda, pero al final del día, Satanás terminará en el lago de fuego y habrá un juicio perfecto en este mundo. Así que nosotros tenemos por delante una esperanza viva. Viviremos eternamente en perfecta comunión con Él, con Cristo, donde no habrá ni tentación ni tentador. Así que eso nos da confianza en este mundo. Nos permite aguantar la leve tribulación momentánea que expresión de lo que es nuestra salvación con el Señor. Así que realmente ahí tenemos pues un resumen súper rápido de todo el contenido de Apocalipsis. Pues espero que la próxima vez que leamos esta carta, este libro, pues nos ayude a en nuestra mente seguir, progresar con los pensamientos
y mantener pues, esas verdades que realmente son tan importantes para nuestra vida aquí en el día a día. ¿Vale? Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, damos gracias por todo lo que hemos visto en estos meses que hemos estado estudiando Apocalipsis, y pido, Padre, que nos ayudes a guardar todo esto en nuestros corazones, a vivir con esta confianza, a ser coherentes y compartir este mensaje con los demás, conscientes de realmente lo que es nuestra situación. Y así que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.